Los Zetas o el Cartel de los Zetas fue un cartel y organización terrorista mexicana considerado como el cartel más poderoso y sanguinario de México, cuyas actividades delictivas iban desde el narcotráfico, terrorismo, transporte de drogas, extorsión, hasta muchas otras cosas más. ¿Quieres saber lo que pasó con este cartel? Si eres fan de los temas más violentos, de los crímenes más perturbadores, de los temas aterradores y bizarros, este canal es para ti. Así que te invito a darle clic al botón de like y suscríbete a nuestro canal en donde subimos los videos más fuertes que no cualquiera es capaz de ver. Y es que comenzando como una unidad élite de las Fuerzas Armadas que trabajaban para el Cartel del Golfo, estamos hablando de los Zetas. Este cartel creció como uno de los carteles más poderosos y temidos de México. Las luchas internas y la pérdida de líderes causaron la desaparición de la organización en la década de los años 2000. Los Zetas se separaron del Cartel del Golfo para formar su propia organización y así lanzar una ofensiva que los vio expandirse por todo México y Guatemala. Aquel grupo usó un nuevo método de crimen organizado basado en apoderarse violentamente y mantener el territorio. Todo eso pasó con el miedo como primer recurso, en lugar de usar la corrupción. Sin embargo, luego de llegar al nivel de competir con el poderoso cartel de Sinaloa, el cartel de los Zetas se fue convirtiendo en una fuerza fragmentada que se mantenía unida por poco más de un hombre y que empezó a depender cada vez más de los ingresos criminales locales en lugar del flujo transnacional de drogas. El nombre de los Zetas fue acuñado desde la época de Arturo Guzmán de Sena, uno de los fundadores de la organización, quien trabajaba para el ejército mexicano y posteriormente era comisionado en la Policía Judicial Federal, o por sus siglas PJF, mexicana y cuyo nombre en clave para comunicaciones radiales era Z1, código dado a oficiales de alto rango. Como en el código radial para comandantes de la PJF eran estos conocidos informalmente como yanquis. Así los oficiales de dicha dependencia a cargo de una ciudad tenían el código Z y eran identificados por ende como Zetas. También se dice que por el color del uniforme de los oficiales se llaman Zetas. Por ejemplo, el azul pavo se llama Z5. Lascano y Decena siempre quisieron utilizarlos, pero están reservados para oficiales de alto rango del ejército mexicano. Por eso tomaron el nombre de allá para vestirse siempre de Z. En las fotos que circularon de Se Busca aparecieron portando trajes y camisas similares a los uniformes Zetas. Además, en relación con lo antes mencionado, el grupo Z se derivó de varias organizaciones de alto desempeño militar o llamados grupos alfas, lo que hizo a los Zetas lo contrario o final en razón del abecedario, siendo el Z conocido como el contra del alfa. Los primeros integrantes de los Zetas, en su tiempo de militares, se capacitaron en la Escuela de las Américas, que al momento de su entrenamiento había sido trasladada a Fort Bragg, en el estado de California del Norte, desde su sede original en Panamá y cuyo objeto aparente era entrenar a los mejores oficiales de varios países latinoamericanos para contrarrestar y combatir movimientos de izquierda. Pero pasado un tiempo, un número creciente de ellos pasó de combatir el narcotráfico a formar su propia red de narcotráfico, que compitió con otras organizaciones existentes. El origen del grupo delincuente remonta a Arturo Guzmán de Sena, que se dio de alta en el ejército el 12 de mayo de 1992 y desertó el 27 de septiembre de 1997. Habiendo sido soldado de infantería por casi 5 años, experto en combate y entrenado por militares israelíes. A su baja del ejército debido a las malas condiciones laborales y los bajos salarios dentro del ejército, se llevó con él a algunos integrantes del Batallón 70 de Infantería, del Regimiento de Caballería Motorizado número 15 y de los fusileros paracaidistas. En 1999 empieza a trabajar para Osiel Cárdenas Guillén, reclutando a exmilitares para crear el brazo armado del Cartel del Golfo. Eventualmente empieza a reclutar a integrantes en servicio activo del Batallón número 15 de Infantería en Tampico, perteneciente a la 8ª Zona Militar, situada en Reynosa, Tamaulipas, los cuales desertaron del ejército y se integraron a los Zetas. Se dice que de este batallón salieron al menos 7 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, o por sus siglas GAFE. Arturo Guzmán de Sena murió durante un enfrentamiento en noviembre del 2002 en Matamoros, Tamaulipas. Para octubre del 2008, el diario Washington Times informó sobre una advertencia del FBI acerca de que los Zetas se estaban preparando para enfrentar de manera violenta a las fuerzas policíacas estadounidenses que operaban en el estado de Texas.
El boletín informaba que las acciones militares iban a ser lideradas por la célula de los Zetas en Texas a cargo de Jaime González Durán, alias El Homer, uno de los miembros fundadores de los Zetas, quien también planeaba las operaciones para transportar las drogas ilícitas a Texas. González Durán fue capturado el 8 de noviembre del 2008 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Durante esta operación, el ejército también aseguró un histórico arsenal, al incautar en una casa de seguridad de los Zetas más de 400 armas de fuego, 500.000 cartuchos y 287 granadas. A principios del mes de marzo del 2010, los Zetas se desligaron del Cartel del Golfo. En el año 2014, el gobierno estadounidense de Barack Obama calificó de amenaza global a los Zetas, comparable a la Camorra de Italia, los Yakuza en Japón o el Círculo de los Hermanos en Rusia. Para 2016, los Zetas fueron señalados de ejecutar crímenes de lesa humanidad en México. La organización se formó a partir de un grupo de militares de élite que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales y de la Brigada de Fusileros de Paracaidistas del Ejército Mexicano. Debido a los golpes dados por las autoridades y los carteles rivales, permitió en sus últimos años el ingreso a la organización a cualquiera sin formación militar, por lo general jóvenes de 15 años en adelante, además de tener nexos con organizaciones criminales internacionales. Después de la captura de Omar Treviño Morales, alias el Z-42, el cartel se dividió en dos facciones que se mantuvieron en guerra hasta 2018. Una liderada por José María Guizar Valencia, alias Z-43, llamada Vieja Escuela o Vieja Guardia, quien fue capturado en Ciudad de México en febrero del 2018. La otra facción estaba liderada por Juan Francisco Treviño Morales, alias Kiko Treviño, esta última llamada Cartel del Noreste, quien fuera capturado en Estados Unidos en 2016. En abril del 2020, una célula de los Zetas estuvo repartiendo despensa en el municipio de Coatzacoalcos, con el propósito de apoyar a la población afectada por la epidemia de COVID-19. Habitantes que hoy reciben el apoyo han sido víctimas de la disputa entre carteles por varios años. En febrero del año 2010 inició una guerra entre el Cartel del Golfo y los Zetas, principalmente en el estado de Tamaulipas, dando como resultado que numerosas ciudades fronterizas se convirtieran en pueblos fantasmas, como la franja fronteriza conocida como la Frontera Chica, conformada por las ciudades de Miguel Alemán, Ciudad Mier, Camargo y Nueva Ciudad Guerrero. La violencia se registró desde Ciudad Mante hasta Monterrey, donde se registraron numerosos enfrentamientos entre el ejército y sicarios, secuestros, homicidios, extorsiones, narcorretenes y narcobloqueos de carreteras y avenidas principales en ciudades como Reynosa, Heroica Matamoros, Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás y Guadalupe. Asimismo, dejaron desoladas las ciudades fronterizas antes mencionadas con tal violencia e inseguridad que detuvieron casi por completo su actividad económica y social, desplazando además a la población nativa del campo al interior del país y a las grandes ciudades. El conflicto favoreció en un principio al Cartel del Golfo, dando como resultado un repliegue de los Zetas. Pero después se da un contraataque de estos, en el que algunas plazas fueron recuperadas por los Zetas, como la de Ciudad Mante, retenida por al menos 3 semanas del mes de marzo del 2010 por el Cartel del Golfo, quienes realizaron homicidios, balaceras y topetones con el ejército, viniendo después un ataque de los Zetas, que recuperaron el control de esta ciudad, quedándose también con el control de todo el estado de Nuevo León. Los enfrentamientos entre Zetas y miembros del Cartel del Golfo se dieron en gran parte de la frontera noreste de México, en donde llegaron a participar convoyes de hasta 100 camionetas de ambos bandos. El Cartel del Golfo identifica a sus miembros mediante las siglas claves de sus comandantes y con las letras CDG, mientras que los Zetas utilizaban la sigla Z. En el mes de noviembre del año 2010, el ejército mexicano, junto con la Policía Federal y la Marina, puso en marcha un operativo en torno al norte del estado de Tamaulipas, permitiendo que cientos de familias regresaran a sus hogares después de meses de exilio en otros estados, principalmente en municipios como Ciudad Mier, donde se da el regreso de alrededor de 4.000 personas. Ya en el mes de octubre del año siguiente, el grupo de los Zetas se refugió principalmente en el estado de Coahuila, desde donde los jefes de este cartel buscaban reorganizar sus fuerzas. Para el mes siguiente, los Zetas reforzaron su plaza en San Luis Potosí,
municipio de Soledad de Graciano Sánchez, siendo el ancla para reclutar personal usando la policía estatal, municipal y ministerial. Durante el año 2011 y el año 2012, los Zetas sufrieron varias fracturas dentro de su estructura, esto debido a la muerte de Heriberto Lascano Lascano, alias el Lasca, y posteriormente a la detención de Miguel Treviño Morales, alias el Z40. Tal fue la gravedad de estas decisiones que varias células de los Zetas pasaron al bando del Cartel del Golfo. Para octubre del año siguiente, los líderes de los Zetas intentaron recuperar los territorios perdidos frente al Cartel del Golfo, por lo cual enviaron refuerzos a todo el noreste. Con esto, la región conocida como la Frontera Chica, fuertemente controlada por el Cartel del Golfo, volvió a ser escenario de peleas entre los dos carteles de la droga. Tras breves lapsos de paz entre ambos bandos, pero aún con confrontaciones, los Zetas terminaron controlando todo el estado de Nuevo León, la mitad de la llamada Frontera Chica, de Nuevo Laredo a Ciudad Mier, con algunas incursiones y operaciones en Camargo y Miguel Alemán. Prácticamente todo el estado de Tamaulipas, con excepción de la otra mitad de la frontera, es decir, de Miguel Alemán a Heroica Matamoros, y de toda la costa del estado, llegando hasta la zona metropolitana de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, los cuales quedaron en mando del Cartel del Golfo. Ambos carteles, tanto Zetas y del Golfo, sufrieron constantes fracturas internas, principalmente desde 2013 y 2014 hasta la fecha por parte del Cartel del Golfo, y desde 2016 hasta 2018 desapareciendo la facción Vieja Escuela por parte de los Zetas. Con la captura de Leandro Sánchez, un grupo de Zetas le declararon la guerra a la familia Sánchez Morales, prometiendo esta vez volver a la vieja escuela del narcotráfico y respetar a la población civil. Asimismo, señalaron a los Treviño como supuestos traidores, originando una disputa interna por el control del cartel en los estados de Tamaulipas, Nueva León y Oaxaca. Fueron varias y diferentes células las que integraron los brazos armados de Zetas. Sin embargo, fueron dos bandos los que agrupaban a una u otra célula, enfrascados en una guerra interna por los territorios y control del cartel. Por un lado está la facción Z, liderada por la familia Treviño Morales, autodenominado Cartel del Noreste, la cual es la única que está activa, y la otra la que apoya al Z74 y al comandante Rex, entre otros, quienes aseguraron oponerse al mando de Francisco Treviño, que quedó desmantelada con la captura del último Z original. Podría decirse que esta facción fue la más apegada a los mandos iniciales, pues estaba conformada por algunos Zetas que fueron siervos de Lascano, u otros mandos Zetas de antaño creadores del grupo original de los Zetas, el Talibán o incluso el Z50 y el Rex, ambos detenidos. Por eso se hicieron llamar la Vieja Guardia o la Vieja Escuela. Durante el conflicto con su contraparte de la facción Z del Cartel del Noreste, la facción Z de la Vieja Guardia sufrió fracturas internas y desacuerdos entre sus mismos integrantes, generando grupos Zetas que terminaron actuando por su cuenta contra ambos bandos y contra carteles rivales. Por lo que para poder soportar los embates de los Zetas del Cartel del Noreste, la facción Z de la Vieja Escuela tuvo que hacer una alianza con la facción de Heroica Matamoros, del también debilitado Cartel del Golfo, para así poder enfrentarse contra los Zetas del Cartel del Noreste y contra otras facciones del Golfo, como la de Reynosa. La facción Vieja Guardia o Vieja Escuela, por ende, el grupo original de los Zetas, quedó completamente desmantelada por la captura, el 3 de abril del 2022, de José María Guizar Valencia, alias Z43, en Ciudad de México, lo que hizo temer la presencia de narcos mexicanos en la capital del país, la cual es considerada hasta ahora como una zona segura en medio de la violencia entre carteles que azota al país. Eso fue todo por hoy. Coméntanos qué opinas sobre este cartel tan sanguinario. ¿Piensas que en algún momento va a surgir otro igual? ¿Cuál fue el evento que protagonizó este cartel que para ti fue el más sanguinario de todos? Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas la información más impactante y violenta.